Cuando se repitió la pregunta 7 días después, todos retuvieron mucho menos. Así que la memoria se fue evaporando entre los 2 días y los 7 días. Acá, con un diseño de estudio distinto, vimos de nuevo una no persistencia de la memoria en un transcurso de 7 días. Mientras hacíamos eso, estábamos recordando un paper de Elizabeth Grassard donde había encontrado un bucle del hipocampo y según ellos, por razones teóricas, Patricio Tonel y otros lo hicieron para determinar la conexión entre PTA y corteza prefrontal. Esto era para la conexión entre BTA y el hipocampo. Y dijeron, bueno, el BTA probablemente reconoce lo importante de los eventos y le dice al hipocampo a través del bucle si el hipocampo debe recordar esos recuerdos o no. Esto lo demostraba Patricio muy gráficamente con su PowerPoint. Entonces tal vez lo que sucede es esto, dijeron, y tal vez puede ser esto lo que dispare lo que hace el hipocampo. Entonces, ¿hay algún medicamento que se le pueda dar a la gente que tenga efecto dopaminérgico? Sí, uno muy popular, metilfenidato, la Ritalina, que se utiliza muchísimo con personas de 10 años de escolaridad. Las personas con 10 años de escolaridad utilizan mucho la Ritalina porque han tenido ADHD, algún trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o han leído que los ingleses lo usan mucho para mejorar la memoria, pero la verdad es que la Ritalina se usa mucho, está muy disponible. Le preguntamos a la gente, ¿usted usa Ritalina? ¿Puede frenar el consumo por 10 días porque vamos a repetir el experimento? Sí, seguro, dijeron, y lo hicimos. A las personas que miraban las películas, les pedimos que miraran películas durante 3 días consecutivos. Y 12 horas después de la primera película y 12 antes de la siguiente, y 12 horas después de la segunda película, que era 12 antes de la tercera película, tenían que tomar una de las 2 pastillas. Eran idénticas, una tenía placebo y la otra tenía Ritalina en dosis bajas. Cuando les dábamos la Ritalina 2 horas después de ver la película, recordaban mejor los detalles que cuando se les dio la Ritalina después o el placebo. La Ritalina entonces aumenta la persistencia muy bien de la memoria. Y lo mismo se dio con el cuestionario sobre la Copa Mundial de Fútbol. Los que habían tomado Ritalina les pedimos que dejaran de tomarla por unos días y les dimos la prueba del Mundial de Fútbol. Todos respondieron muy bien en los 2 días. Había solo 2 grupos, uno con Ritalina y uno con placebo. Y recordaban todos muy bien a los 2 días, y los que habían recibido Ritalina recordaban también a los 7 días. Así que la Ritalina logró mejorar la persistencia. La hipótesis lanzada fue entonces que los mecanismos dopaminérgicos tienen un rol que desempeñar en la regulación de la persistencia. Hasta ese momento la evidencia había señalado un rol de la DEA en la consolidación temprana del CA1 mediado por receptores D1, y el bucle propuesto por Lisman y Grace en 2005 dijeron, vamos a estudiar en las ratas si hay alguna conexión entre el BTA y la persistencia, y llegamos a esta serie de experimentos que pueden ver aquí. Entrenamos de 2 maneras a los animales, utilizando en la misma tarea la evitación de inhibidores. Acá utilizamos una excitación de las emociones que era baja y la memoria persistía poco, 2 días y luego no muy visible a los 7 o 14 días después. Y a otro grupo se le entrenó un 0,8 de miliamperes, donde la persistencia es más larga. Persiste muy bien por 2 semanas. En los animales, donde la persistencia fue alta, les dimos
intrahipocampo, donde está la terminal de los receptores de la dopamina, le dimos la dopamina liberada y utilizaron el BDNF y se lo dimos a animales que tenían buena persistencia en el hipocampo. Inmediatamente después del entrenamiento les dimos un inhibidor de la acción de la dopamina en los receptores de D1 y no hubo efecto. Le dimos la misma droga a otro grupo a las 9 horas de entrenamiento, pero cuando les dimos la droga antidopamina 12 horas después, ahí sí bloqueamos la persistencia, que era esperable si hubiera un bucle activo que viniera del BTA. En estos otros animales que habitualmente tenían una baja persistencia, le dimos un agonista de los receptores 0 horas después del entrenamiento en el hipocampo sin efecto, 9 horas después del entrenamiento en el hipocampo, pero cuando se los dimos 12 horas después, aumentó la persistencia como si hubieran sido entrenados así. El efecto no lo voy a ver en detalle porque nos llevaría a otro tema que tiene que ver con la consolidación. Vamos a pasar ahora al intervalo de 12 horas y vimos que el efecto del bucle de dopamina o la persistencia mediada estaba mediado por una proteína quinasa que estaba aumentada por un mejorador de la acción, bloqueando esa proteína quinasa con un inhibidor, y aquí también bloqueado después de 12 horas. Y ahora, en animales vimos que no había un aumento a las 12 horas después del entrenamiento. Esto lo vimos antes. Este aumento de BDNF en el hipocampo causado por el entrenamiento fue bloqueado por los bloqueadores del receptor de dopamina, que se lo dio al hipocampo 12 horas después del entrenamiento y mejoró cuando no se produjo espontáneamente y se produjo mediante el SKA, que es el agonista de la dopamina. Y vemos la diferencia entre la activación del receptor de dopamina en el hipocampo y la producción de BDNF. Ahora voy a pasar a los otros. Bueno, no, los voy a dejar. ¿Qué es lo que pone en acción al BTA? Aparentemente hay un mecanismo muy similar al que Patricio y Anthony Grace y su grupo han descubierto para la estimulación del núcleo accumbens. Este es el hipocampo y aquí vemos que cuando se toman pruebas a animales, cuando se les ha administrado un antagonista del receptor en el área tegumentaria 12 horas después del entrenamiento, no hubo cambio cuando se midió la memoria 2 días después, pero hubo un gran bloqueo cuando se la midió 14 horas después. Así que hay un bloqueo específico de la persistencia cuando la estimulación del BTA fue bloqueada. En animales que tienen muy poca persistencia, reciben un estimulante. Aquí, perdón. De la célula dopaminérgica se les da NMDA. Y el animal que normalmente no tenía persistencia pasaría de tener persistencia a los 14 días. Ahora, el aumento de BDNF causado aquí fue bloqueado por 85 y el anticuerpo contra BDNF bloqueó el efecto de NMDA. Esto indica que las neuronas en BTA que inervan el hipocampo permiten un cambio en la persistencia de la memoria